Entonces, en este momento vamos con la segunda experiencia. La segunda experiencia es de la institución educativa Colegio Militar Academia General Santander de Facatativá. Para este caso vamos a tener a las dos educadoras, Laura Fernanda Pinillo Torres y Rocío Vargas Quintero. Por un lado, la profesora Laura Fernanda Pinillos Torres es normalista superior del Centro de Estudios Psicopedagógicos Normal Superior, también es bachiller académico con profundización en educación, también tiene un diplomado en aprendizaje basado en proyectos del Politécnico de Colombia y tiene una experiencia de cerca de 2 años en la educación preescolar y básica. En este momento ella es docente de preescolar de la institución educativa Colegio Militar Academia General Santander, Dios y Patria No. Para el caso de la profesora Rocío, nuestra segunda invitada, Rocío Vargas Quintero, ella es licenciada en Educación Inicial de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, tiene un diplomado en aprendizaje basado en proyectos del Politécnico de Colombia, con más de 26 años como docente de experiencia, docente en educación preescolar básica y primaria, y 10 años como coordinadora de preescolar. Actualmente es docente de preescolar y coordinadora de preescolar. Entonces, bienvenida a la profesora Laura Fernanda Pinillos y también a la profesora Rocío Vargas Quintero de la institución Colegio Militar Académica General Santander. Entonces, en este momento vamos a ver el video. El Colegio Militar Academia General Santander agradece a la Secretaría de Educación de Facatativá por la invitación a participar con su aporte sobre los instrumentos de seguimiento y valoración, los cuales el grado preescolar desglosará de la siguiente manera. ¿Qué tipo de instrumentos de seguimiento a los aprendizajes y al desarrollo integral se utilizan en el establecimiento educativo? El observador es el instrumento en el que se registran los procesos de desarrollo de los niños y niñas, tanto en sus avances como en sus dificultades y la escala de valoración cualitativa del desarrollo infantil. Este va de 0 a 5 años. Este es el instrumento diseñado para valorar el desarrollo de los niños desde que nacen hasta los 5 años, 11 meses y 29 días. Tiene 3 sistemas de relaciones: con los demás, consigo mismo y con el mundo. Además, se tiene en cuenta 9 procesos psicológicos y 12 dimensiones del desarrollo, los cuales se observan en 6 etapas diferentes. El registro de observación se realiza 3 veces al año, en los meses de marzo, junio y octubre, y se utiliza un formato de hoja de vida individual, el cual contiene los datos del niño o la niña y un espacio para diligenciar los resultados. En la hoja de respuestas se ubica la etapa en la que se encuentra el niño o la niña, revisando cada uno de los ítems propuestos por cada dimensión. En la hoja donde se observan las dimensiones, encontrarán algunas resaltadas con negrilla. Esto significa que son dimensiones fundamentales, las cuales al evaluar influirán en el resultado. Si todos los indicadores terminan en una etapa en la que se encuentra el niño o la niña, el resultado es esperado. Si se encuentra en una etapa siguiente, el resultado es avanzado. Y si se devuelve la etapa anterior, el resultado está en riesgo. De acuerdo con los resultados obtenidos, se plantean las estrategias pedagógicas para trabajar los ítems que han encontrado en el perfil de riesgo y proponer actividades para trabajar y fortalecer los perfiles esperados y avanzados. Cada hoja de respuesta debe tener una guarda en carpeta de cada niño o niña y se socializará con las familias. Se debe diligenciar en el registro de los niños que están en el resultado de riesgo. Tres propuestas de intervención. ¿El establecimiento cuenta con una estructura para establecer estos instrumentos? El establecimiento cuenta con datos e información para que las decisiones sean consistentes con los problemas que pretende resolver. Dispone registros actualizados sobre aspectos como la asistencia y las causas de ausentismo de los estudiantes, los resultados académicos de los alumnos, el uso efectivo del tiempo escolar y de los recursos para la enseñanza y el aprendizaje que realizan los egresados, entre otros.
El entendimiento detallado y profundo de las fortalezas, debilidades y oportunidades del establecimiento es la base para la definición de un buen plan de mejoramiento. Este conocimiento se alimenta de los resultados de la autoevaluación, los cuales son consignados en el perfil institucional. Abarca además las causas internas y externas, los problemas que pueden ser superados y su orden de prioridad dentro del plan. En los años siguientes, este análisis permitirá establecer comparaciones y observar las debilidades superadas y procesos que se han fortalecido para una óptima prestación del servicio educativo. Para una estructura de plan de mejoramiento, de manera que sus acciones responsables y recursos se centren en la superación de las debilidades más apremiantes, sin descuidar el fortalecimiento de aquellos componentes y procesos que tienen mayores niveles de consolidación, apropiación y articulación. ¿Cómo se relacionan los instrumentos de seguimiento con la nivelación de aprendizajes? El seguimiento académico en la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes como un acto amoroso que rompe los condicionamientos culturales de verticalidad en la relación estudiante-docente, para que el niño, niña y adolescente aprenda a gestionar el conocimiento siendo autónomos y libres. En este sentido, la retroalimentación cumple la función esencial de apoyo y soporte para el aprendizaje, no tanto en su visión de feedback exclusivamente, sino desde la perspectiva del feed forward, es decir, no solo para revisar un trabajo ya finalizado, detectar y corregir errores o señalar aciertos, sino para orientar, apoyar y estimular al estudiante en su aprendizaje posterior. De manera literal, se reserva el uso del feed forward para la evaluación orientada al aprendizaje, que enfatiza una evaluación, retroalimentación y nivelación con sentido prospectivo y constructivo, y como apoyo para el desarrollo del aprendizaje autodirigido, la autorreflexión y la autoevaluación. ¿Cómo se genera la retroalimentación a los estudiantes a partir de los instrumentos de seguimiento? Respetar los estilos personales de cada profesor para que la retroalimentación sea coherente en relación con lo que se había trabajado en clase. En una primera fase realizamos una evaluación informativa centrada en identificar las necesidades particulares de los estudiantes. La información que se comunica al estudiante para que modifique algunos pensamientos o conductas para mejorar su aprendizaje ayudan al profesor a tener una información más clara sobre el estudiante. Les permite también mejorar tanto el proceso como los resultados de aprendizaje. Desde otra perspectiva, los estudiantes valoran muy positivamente una retroalimentación significativa orientada en el aprendizaje a partir de los instrumentos de seguimiento del docente, mostrando una retroalimentación cualitativa, transparente, autónoma, auténtica e individual. Además, generando una retroalimentación a través de los instrumentos de seguimiento, se fundamenta un recurso formativo en las necesidades individuales y o colectivas de los estudiantes, generando una interacción constante del docente y el alumno, en la que se considera importante cómo se transmite la información, cómo se recibe, cómo se interpreta, cómo se retroalimenta, cómo se nivela y cómo se evalúa. ¿En qué se diferencian los instrumentos de seguimiento y valoración a los de evaluación? Los instrumentos de seguimiento y valoración se abordan en nuestro curso para crear instrumentos de evaluación. Para aprovechar mejor la información de estos seguimientos, se utilizan los siguientes instrumentos. Primero, las escalas de valoración. Contienen un listado de rasgos en los que se gradúa el nivel y aspecto observado a través de valoraciones progresivas. Segundo, las listas de control. Contienen una serie de rasgos a observar ante los que el profesor señala su presencia o ausencia durante el desarrollo de una tarea. Tercero, el registro anecdótico.
Consiste en fichas para recoger comportamientos no previsibles antemano y que pueden aportar una información significativa para evaluar carencias o actitudes positivas. El uso continuo del cuaderno de clases es un instrumento de recogida de información muy útil para la evaluación continua, pues refleja el trabajo diario que realiza el alumno. A través de él se puede comprobar lo siguiente. Primero, si el alumno toma apuntes correctamente. Segundo, si su nivel de comprensión, de abstracción y qué ideas puede seleccionar. Tercero, si su nivel de expresión escrita, la claridad y la propiedad de sus expresiones. Cuarto, la ortografía, la caligrafía y composición de frases. Quinto, el cuidado o dedicación que emplea en llevar su cuaderno al día. Created using Powtoon. Created using Powtoon. Bueno, muchísimas gracias a la profesora Laura Fernanda Pinillo Torres y a la coordinadora Rocío Vargas Quintero del Colegio Militar Academia General Santander de Facacativá por lograr mostrarnos y exponernos esta experiencia tan maravillosa. Asimismo, quiero agradecerle también a los más de 398 docentes, directivos, funcionarios de Secretaría de Educación, familias y la demás comunidad educativa que nos está viendo en este momento. Por un lado, recordarles a todas las personas que por favor no olviden diligenciar el link la asistencia, en el link de asistencia que se puede encontrar en el chat de esta transmisión que se encuentra por YouTube. Entonces, por favor, no olvidemos registrar la asistencia. Es muy importante que ustedes puedan registrar esto, porque por un lado nos permite a nosotros medir ese impacto que tenemos frente a los procesos de formación en cuanto a evaluación de los aprendizajes, y por otro lado también nos permite compartir futuros procesos de formación con ustedes. En segundo lugar, es importante recordarles a todos los educadores que es para poder valorar, para que podamos también tener como esa necesidad de poder reconocer estas experiencias, que por favor logren registrar las preguntas que ustedes tengan sobre esas experiencias, sobre las dos experiencias y las otras dos siguientes que vamos a tener, que puedan registrar sus preguntas, sus dudas, sus observaciones, las fortalezas, las oportunidades que pueden desarrollarse con estas experiencias en cuanto a los procesos de instrumento y seguimiento y retroalimentación en el marco de los procesos de evaluación. Entonces no olvidemos registrar las preguntas. Si tienen algunas preguntas, trataremos de leerlas y tendremos un espacio para que podamos socializarlas junto con nuestros educadores. Y por último, nos están preguntando también que si hay posibilidad de tener registro de algún link donde se encuentren estas experiencias. Entonces, no olvidemos que este video queda grabado aquí en este canal de YouTube. Entonces, ustedes en cualquier momento pueden volver nuevamente a ver este video y poder tener la visualización de estas experiencias. Entonces, nuevamente agradecerles a los más de 408 docentes, directivos docentes, comunidad educativa que nos están viendo. Estamos muy agradecidos de que ustedes estén aquí en este momento y compartiendo este momento tan especial con nosotros. Y pues nada, entonces en este momento ya le doy la palabra a mi compañera Jennifer para que podamos hacer como la ronda de preguntas y respuestas con nuestras compañeras Laura Fernanda Pinillos y Rocío Vargas Quintero. Entonces, Jennifer, ya tienes la cámara y el micrófono. Gracias, Jeff. Bueno, profe, muchísimas gracias por esa socialización de experiencia. También recibieron muchas felicitaciones y agradecimientos en el chat por esa socialización tan importante. La primera pregunta que nos hicieron fue: ¿qué tipo de datos recolectan para poder definir las situaciones pedagógicas de los estudiantes? Buenos días para todos. Primero que todo, agradecer al Ministerio por la invitación a participar con los instrumentos de seguimiento y valoración también la Secretaría de Educación de Facacativá. Es una experiencia grandísima y vamos a darle respuesta a la primera pregunta. Bueno, en cuanto a los datos que recolecta la institución, nosotros
generamos en la institución una hoja de vida. Esa hoja de vida se debe llenar y digamos que se anexa con el observador. ¿Qué datos encontramos específicamente? Encontramos datos datos familiares de los estudiantes, de cada uno de los niños y niñas. Encontramos los datos socioeconómicos y personales. ¿Esto qué genera? Esto genera un contexto de cada uno de los niños para permitir, digamos que un seguimiento en cuanto a su contexto y a su aprendizaje. Para lo que nosotros nombrábamos en el video era, digamos, reestructurar o atacar ciertas problemáticas que no son académicas, sino son más hacia los contextos. Entonces la institución presta estos instrumentos, presta estas herramientas para generar, digamos, una educación de calidad. Lo que nombraba, por ejemplo, anteriormente la profesora Natalie, en la experiencia anterior, de los estudiantes que no pueden tener, digamos, una conectividad, que de pronto no pueden asistir a la institución. Entonces, es la forma en que el colegio busca no generalizar todos los contextos, no pensar como todas las familias son iguales, todos los niños son de los mismos niveles socioeconómicos, sino es más ser puntuales en atacar ciertas problemáticas y buscar estrategias pues para mejorarlas. Ok, muchísimas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo se integran las dimensiones del desarrollo en educación inicial con el desarrollo de competencias básicas que se trabajan desde primero de primaria? Es como la primaria. Bueno, la pregunta va referida hacia cómo hacemos la transición de manejar dimensiones a manejar las diferentes asignaturas en grado primaria, ¿sí? Sí. Bueno, digamos que las dimensiones nosotros se trabajan a partir de los derechos básicos de aprendizaje. Entonces, nosotros basados en lo básico que debe aprender un niño, en qué es lo fundamental, y nosotros manejamos estas dimensiones. Las dimensiones, como sabemos, no es, por ejemplo, decir la dimensión cognitiva es solo matemáticas, sino es un conjunto. O sea, nosotros cognitivamente tienen muchos saberes, también lógico-matemático, no es solamente la matemática, sino también es cómo el niño clasifica, cómo el niño realiza, por ejemplo, series, y eso no solamente lo hacemos en una asignatura. Entonces, cuando el niño ya tiene como todo ese compendio de saberes, nosotros generamos como digamos, una evaluación diagnóstico en el grado primero, que se revisa o que se realiza, cómo el niño aplica como todos esos conjuntos de saberes, toda esa dimensión del ser integral que se maneja, cómo él lo puede plasmar ya cuando va viendo, digamos, la verticalidad de las asignaturas. Entonces, como él ya comprende que si necesita sumar, él sabe sumar en matemáticas, pero si necesita hacer un conteo, supongamos en ciencias naturales, sobre diferentes tipos de hojas, entonces el niño sabe que también ahí puede aplicar esa matemática. Digamos que la idea es que siempre haya una transversalidad para que no se verticalice como esos conocimientos. No sé si... De igual manera, pues el proceso de aprendizaje de cada niño pues nos fortalece el día a día porque se le hace un seguimiento. También por el WhatsApp se comunica, nosotros nos comunicamos con los padres de familia cuando ellos pues por un motivo u otro no pueden hacer presencialidad en nuestro colegio. La ventaja que tenemos nosotros es que somos un colegio pequeño y pues tenemos el seguimiento adecuado para cada niño y para su aprendizaje, su desarrollo de aprendizaje. Las dimensiones las manejamos de igual manera con los niños de preescolar.
el seguimiento que se hace es de forma personalizada. Ok, gracias. Bueno, esta pregunta va relacionada con lo que ustedes nos estaban comentando en la hoja de vida. Entonces dice, ¿el registro como la hoja de vida y demás documentos los lleva el docente o los coordinadores? Los docentes lo llevamos en el aula, los coordinadores también lo llevan porque a veces se nos presenta que de pronto el docente no puede asistir, entonces ellos tienen un registro para cada uno, para cada niño. Se utiliza también de forma individual porque pues son requisitos que nosotros como colegio llevamos acá en la institución. Es una hoja donde todos los padres nos traen una serie de respuestas para seguir el desarrollo de cada niño. Y ahí queda registrado de igual manera. Y por último, profes, entonces, ¿qué estrategias contiene el sistema institucional de evaluación de los estudiantes CIE para la atención de la evaluación a estudiantes con discapacidad? Bueno, ahí cuando nos hablan de discapacidad, hablamos de discapacidades cognitivas. O sea, de pronto ahí supongo que debe ser cognitivas, ¿sí? Qué pena. La pregunta no lo especifica, profe, pero puedes darnos respuesta frente a ese tema. Vale, listo. Bueno, pues cuando nosotros hablamos de la recolección de datos, entre esos datos se encuentran este tipo de contextos, lo que hablamos del desarrollo del contexto personal, de cuáles son las etapas del desarrollo del niño, en qué etapa se encuentra, cómo él, digamos, qué desarrollo debe tener en cada etapa. Entonces, cuando llega cuando llega una institución, un estudiante, perdón, con una discapacidad, los padres de familia manifiestan, pues, digamos, en el caso de que sea cognitiva, manifiestan cuál es la discapacidad y, digamos, se debe hacer un equipo en el que el padre de familia también comprenda que el trabajo, aparte de la institución, es, pues, digamos, qué refuerzo ellos hacen o cómo lo manejan, digamos, de la parte médica. El colegio como tal, nosotros basados en los contextos médicos, o sea, como tal de cuál es digamos, cuál es el diagnóstico específico, nosotros ahí ya manejamos las estrategias. Entonces, por ejemplo, un niño que sus etapas de desarrollo son anteriores, entonces tratamos de manejarlo siempre hacia la etapa. ¿En qué etapa está? Hablábamos de una hoja de registro en el que siempre se habla de un niño que está en etapa, por ejemplo, si se encuentra que en una etapa avanzada o si está en una etapa en riesgo. Cuando hablamos de la etapa en riesgo, nosotros buscamos es cómo retroalimentamos ese niño con etapa en riesgo, o sea, que está quedado, que está de su etapa que es, pero también miramos el contexto. Entonces, en el caso pues de un contexto que sea una discapacidad, digamos una discapacidad cognitiva, pues no podemos exigirle al niño que nos dé un 100% cuando su registro médico, cuando su diagnóstico médico no nos lo permite. O sea, en ese sentido, pues el colegio siempre está apoyado en los contextos, en qué contexto maneja cada estudiante, en cómo nosotros como institución podemos brindar una educación de calidad a cada uno de los estudiantes que llegan al colegio, sin importar, pues, sin ser, digamos, discriminantes en el momento de que nos digan, pues, tiene cierta falencia, tiene cierta discapacidad. Y también de acuerdo con los resultados obtenidos, pues se plantean estrategias pedagógicas para trabajar los ítems que se han encontrado en el perfil de riesgo.
porque pues igual como viene con problemas cognitivos o problemas de discapacidad, podemos proponer actividades para fortalecer los perfiles de cada uno de ellos. Cada uno cuenta con una hoja de respuestas en la cual pues uno observa las fortalezas y debilidades de cada niño y de igual manera se socializan con las familias. También se diligencia en nuestra institución un registro de los niños que están en resultado de riesgo y se intervienen en un plan de fortalecimiento de las actividades. Bueno, profesora Laura Fernanda y también la profesora Rocío Vargas, quiero agradecerles enormemente por podernos compartir esta grandiosa experiencia del Colegio Militar Academia General Santander de Facacatibá. Quiero agradecerles enormemente desde el equipo de evaluación, desde la subdirección de referentes de evaluación y desde el Ministerio de Educación por compartirnos, por divulgar esta experiencia tan significativa en el marco de los instrumentos para la retroalimentación y el seguimiento de aprendizajes en el marco del sistema institucional de evaluación de los estudiantes. Profesoras, muchísimas gracias también por esta sesión a mi compañera Jennifer. Entonces,